Muy buenas noches, estimados estudiantes de Historia del Deporte, grupo número 1. Les presento entonces el avance de la revisión de la propuesta del programa que he comprometido con ustedes el día viernes de presentar en forma ordenada los ajustes que se le pueden hacer a este trabajo. Muy bien, el primer punto para tratar y tener presente es cuál es el propósito de formación del espacio académico Historia del Deporte. Entonces tenemos que comprender que este espacio académico es muy complejo, precisamente por el enfoque y la tendencia que se desarrolla precisamente en el marco de la formación profesional y de los perfiles de formación profesional del licenciado en deporte egresado de la Universidad Pedagógica Nacional. Entonces, el espacio académico Historia trata de integrar, de una parte, integrar una relación con el sentido del ejercicio de la profesión docente. Este es el gran campo de estudio. Es decir, que la historia del deporte parte, en nuestro caso, de comprender las relaciones educativas, pedagógicas y didácticas con el ejercicio de la profesión de la educación física y el desarrollo y evolución de la licenciatura en deporte como una opción, una variable, una evolución de la educación física. Entonces, esa es una primera aproximación. La otra es comprender cómo la educación física como área de estudio, como campo de ejercicio profesional, ha evolucionado en Colombia desde una perspectiva cultural, educativa y pedagógica. Y que esos elementos de esa área son a su vez los elementos constitutivos en sus prácticas y en sus saberes de la licenciatura en deporte. Y por último es concebir o formarnos en una identidad profesional. Para desarrollar esa propuesta de formación, necesariamente hay que partir de una concepción curricular y un sustento curricular. En este caso, el programa o el currículo de la licenciatura en deporte tiene una mirada muy centrada a la construcción de conocimiento desde un enfoque de las ciencias aplicadas al deporte. Es decir, es desde un enfoque constructivista, centrado en el conocimiento. Y para ello hay que desarrollar las acciones desde una tendencia marcada por Bloom en ser más objetivos y precisos en los procesos de formación. Y para ello dividimos los procesos en tres dimensiones: la dimensión cognitiva, la dimensión subjetiva y la parte motriz o de experiencia motora y del movimiento. Teniendo en cuenta estos elementos, cada acción que se desarrolla en el espacio académico desde el punto de vista de la dimensión cognitiva necesariamente se centra en una mirada objetiva y concreta. Es decir, cada sesión tiene que dejar una huella, un desarrollo cognitivo con relación al campo de estudio y a las disciplinas. Y al mismo tiempo trabajamos con la dimensión subjetiva, de encontrarle sentido desde una perspectiva interpretativa y comprensiva de los hechos, los acontecimientos
y las dinámicas que se han desarrollado en el pasado para comprender la realidad de la profesión en este caso. Y por último, si integramos las estructuras del ser vivo, del movimiento, para comprender estas relaciones tan complejas como son los hechos y los acontecimientos o los eventos que se han desarrollado en el tiempo, y traerlos al presente para comprender qué y por qué y qué tipo de acciones son las que se desarrollan y cuáles son sus nexos con el pasado. En ese sentido, para desarrollar el programa se definen en primera instancia propósitos y objetivos, y al mismo tiempo se trabajan las dimensiones. Pero en el campo educativo tenemos que tener muy claro que las acciones educativas están debidamente organizadas por temas o por unidades temáticas. En el caso de nosotros trabajamos tres grandes temas. Comenzamos con una historia de la historia griega y su incidencia en la evolución de esas prácticas que tienen que ver con el juego, esas prácticas que tienen que ver con la educación del cuerpo y la corporalidad, y esas prácticas que tienen que ver con la formación del espíritu competitivo del ser humano. Entonces, sí, el juego, la educación del cuerpo y la formación del espíritu competitivo. Para ello, tenemos esa primera aproximación desde las raíces. Y luego nos pasamos a otro tema. Como consecuencia de esas relaciones, pasamos a abordar el concepto de olimpismo y a estudiar en forma enfática y muy objetiva, aproximarnos al olimpismo desde la vida y obra de Pierre de Coubertin. Y el tercer nivel, o el tercer tema, o el contenido temático, tiene que ver entonces ya con la profesión en el contexto colombiano. Es decir, hacer una relación histórica de cómo en 1925, por ejemplo, se creó una ley centrada en motivar a los municipios y a las organizaciones de esa época por crear los centros de educación física. Esa es una mirada histórica. Entre otras cosas, cumplimos 100 años con esa ley. ¿Por qué cumplimos? Porque de ahí se puede decir que ese es el origen de la profesión en temas normativos, legislativos en Colombia. Es una manera de entender. Entonces, es muy importante entonces estudiar nuestra profesión desde su génesis, cómo ha evolucionado. Y simultáneamente nos vamos integrando cómo en 1936 se constituye eso que habían planteado 10 años antes de crear unos centros de educación física. Ya en 1936 se crea la profesión. ¿Y por qué? Porque se construye el Instituto Nacional de Educación Física, que va a otorgar un título de carácter universitario. Entonces, para llamar la atención, nuestra profesión nace directamente en la academia, no es una improvisación. Y eso tiene una relación histórica con Europa, Centroamérica, Sudamérica, que va configurando la necesidad de formar profesores en educación física y deporte. Entonces, teniendo
esos temas o esos ejes temáticos, la relación griega, la relación con el olimpismo y la evolución de la profesión en Colombia, entonces podemos entrar a un tercer momento de organización. Ese tercer momento tiene que ver con el tipo de actividades que vamos a desarrollar o estamos desarrollando o que hemos venido desarrollando en este espacio académico. Entonces, unimos las actividades formativas, el concepto de lo formativo, desde una perspectiva académica y vamos organizando de acuerdo a las directrices de la universidad que nos piden que entreguemos resultados de la evaluación del proceso por cortes. Es una manera de administrar esto, los procesos de aprendizaje. Entonces el primer corte que concibe, el segundo corte que integra y el tercero que se desarrolla. Bien, vamos a continuar con el proceso. La finalidad entonces de esta revisión del programa tiene como propósito dejar claro las dinámicas tanto metodológicas como de contenido y al mismo tiempo lo que tiene que ver con la evaluación, que es de paso el interés central en estos procesos de formación profesional conducentes a un título. En el espacio académico, historia del deporte, hemos distribuido en tres momentos diferentes la evaluación, obedeciendo una directriz institucional en la cual se ha denominado como cortes. Este concepto de corte es muy particular de la Universidad Pedagógica Nacional y comienza a plantearse a comienzos del año 1994-95 se comienza a plantear la necesidad de hablar de corte. ¿Esto con qué ánimo? De que la institución pueda otorgar certificados a las personas que lo requieren y para eso de tener una base de registro de los procesos educativos representados en notas. Bien, el primer corte para el espacio académico Historia del Deporte en la licenciatura en deporte tiene como finalidad establecer una relación de desarrollar las competencias de análisis, las competencias relacionadas con la interpretación producto de lecturas y análisis de textos dentro de un cuerpo teórico muy concreto. Eso se denomina temas o objetos de estudio que el programa opta como posibilidad para mejorar el conocimiento sobre el área. Este corte tiene un valor de 30% de la nota final. El segundo corte, el segundo momento, está centrado en desarrollar una actividad centrada en la participación en experiencias formativas. Esas experiencias que promueven la reflexión crítica sobre el papel histórico o sobre las relaciones de la revisión del pasado. Es decir, la posibilidad de ir al pasado en forma objetiva, para lo cual se desarrolla un ejercicio centrado en talleres
y son 3 talleres. Para hacer esa revisión histórica necesitamos ir a un escenario donde se encuentra el conocimiento y además los archivos. Y en este caso nos referimos a la visita a la Biblioteca Nacional. Entonces, una de las competencias pues, tienen que ver con la revisión de documentos que están ubicados y clasificados en la Biblioteca Nacional como en la sección que se denomina hemeroteca. ¿Cuál es la intención? Ir a revisar los documentos que dan cuenta del proceso histórico y que a su vez nos va a permitir configurar o establecer una relación crítica del saber y de los hechos y de las circunstancias y los momentos de desarrollo de la disciplina, en este caso de la profesión. Pero para ello tenemos que ir a revisar los textos, las evidencias. ¿Eso qué quiere decir? Libros, revistas, periódicos, videos, testimonios orales que están en grabaciones, etc. Este ejercicio está valorado en el 30% de la nota final. Y el tercer corte contempla la posibilidad de hacer un ejercicio centrado en la propuesta del concepto de hacer investigación. Para nosotros es un ejercicio de investigación, no es en sí una investigación, sino la posibilidad de hacer un ejercicio. De tal manera que nos permitamos aplicar algunas técnicas relacionadas con el campo de la historia o de la recuperación histórica o de la memoria, que nos permita entender que nosotros como educadores tenemos que desarrollar unas habilidades específicas con relación a la investigación en virtud al nivel de formación profesional en el que estamos. Nos estamos preparando para ser profesionales de la educación en el campo de la educación física y específicamente en los procesos pedagógicos y didácticos de el deporte como un elemento fundamental de la formación integral de los jóvenes y las personas en la sociedad contemporánea. Entonces, el primer corte se va a centrar en exposiciones, como lo hayamos mencionado. Entonces, a continuación, presento la relación de esta actividad de desarrollo metodológico centrado en las exposiciones. Vamos a hacer la relación con la evaluación. ¿Cómo se va a evaluar en este momento? Existen muchas formas de hacer evaluación. Sobre todo, verificar los procesos en forma objetiva. Desde esa dimensión, la evaluación quiere decir contrastación en forma objetiva y que tiene una finalidad con proyección a crear un concepto relacionado con el dominio de las habilidades y destrezas en un saber, en un campo de conocimiento específico. Luego, la evaluación en historia del deporte en el contexto de formación de un educador en el área de educación física que va a preguntar por los procesos, por los ambientes, por los desarrollos del pasado de esta área de conocimiento y su incidencia en el presente exige ser un poco más objetivo y preciso de cómo se evalúa en esta área. Entonces, este corte 1, que tiene un valor del 30%, se va a centrar o
en primer lugar, plantea unos criterios. En primer aspecto del criterio es determinar un objeto de estudio, que lo llamamos tema. Entonces se dividen 4 objetos de estudio, es decir, 4 temas. Cada objeto de estudio lo desarrolla en forma integrada un grupo o un equipo o un grupo de estudio o equipo de trabajo, donde cada grupo está constituido por 5 estudiantes. Y a su vez cada estudiante participante de este grupo o cada integrante del grupo o del equipo va a cumplir con unos requisitos, obedeciendo a la orientación. 1. Es el equipo que responde a la pregunta que se plantea a través de la exposición del tema. Y ese tema se va a desarrollar en forma organizada, pero trabajándola por el grupo, es decir, se evalúa la participación del grupo en la construcción o del proceso de lectura y análisis de textos que den cuenta sobre el tema. Y uno de los primeros elementos es el dominio temático. Entonces, este espacio académico tiene que darle a ustedes elementos objetivos, concretos y reales acerca de los hechos y circunstancias que favorecieron o no una práctica educativa como tal. Esa revisión del pasado acerca de los hechos, los acontecimientos, los orígenes de las prácticas es una tarea de la historia. Y todo educador debe ejercitarse en identificar hechos y acontecimientos que han permitido que se transformen las prácticas a través del tiempo. ¿Por qué decimos hechos y acontecimientos? Son esos intereses que promovieron en el pasado grupos de personas o iniciativas de individuos que afectaron cierto tipo de práctica educativa. En este caso, ¿cuáles son esos hechos, esas circunstancias que favorecieron el origen de el desarrollo del cuidado del cuerpo o el desarrollo del juego al interior de la escuela o el interés de promover prácticas centradas en la estética, en la expresión y al mismo tiempo en la competencia? Es decir, las posibilidades de encontrarse y demostrar quién es el mejor. Ese tipo de prácticas tienen una historia. Entonces, es tarea del grupo revisar esos elementos. De igual forma, estar en condiciones de reunir los elementos teóricos, es decir, las referencias, las bibliografías, e ir a los archivos a hacer una revisión documental sobre ese tema visto a través de los documentos de historia. Después de haber hecho la revisión de documentos y se han distribuido en los 5 estudiantes, se pide que tenga una capacidad de síntesis y de presentar esos temas en forma muy sintética a través de mapas mentales, cuadros sinópticos que le permiten a los demás y a sí mismo identificar el orden de los temas de acuerdo a los tiempos y a las épocas. De ahí la necesidad que el presentar el producto de ese ejercicio de revisión documental se realice en forma técnica. Y ahí cubrimos otra de las competencias de un educador. Un educador debe estar en condiciones
de presentar en forma ordenada y lógica y las ideas y los resultados del estudio. Eso es característico de los procesos, es decir, tener una capacidad que parte del concepto de didáctica de poder expresar las ideas, en este caso, expresar cómo se dieron la evolución de los hechos y acontecimientos que transforman o que permiten crear áreas relacionadas con el juego, el cuidado del cuerpo, las relaciones con la competencia deportiva y al mismo tiempo las posibilidades de proyectar prácticas de carácter de innovación, denominadas prácticas lúdicas o prácticas gimnásticas o prácticas deportivas. Y esto hacia dónde nos conducen, que hay que demostrar un dominio en la presentación y sustentación de los resultados de las lecturas. Eso lo definimos como un diseño, la capacidad de elaborar un diseño visual en la cual se busca cumplir con unos requisitos. En estas diapositivas se le dice qué tiene que hacer. Es muy importante que vuelvan y revisen las presentaciones, por ejemplo, los grupos que han realizado las presentaciones hasta el momento. Si ustedes observan, las presentaciones adolecen de estos elementos que se les entregó a ustedes con tiempo. ¿Cuál es la llamada de atención? Por favor, revisen y si pueden cambiar y mejorar, háganlo. Y por último, estar en capacidad de presentar un resultado del ejercicio a través del uso de las tecnologías, en este caso el uso del PowerPoint, los videos y al mismo tiempo demostrar qué libros leyeron y quién lo expone, etcétera, etcétera. Todo eso hace parte de lo que se denomina criterios de evaluación. Significa entonces que es muy importante que revisen por cada tema cuáles son los criterios de evaluación, cuáles son los indicadores, qué deben de hacer de acuerdo al tema. En este apartado es muy importante tener y aplicar el concepto de las normas APAS. De acuerdo al tema, se resaltan autores. Por ejemplo, en esta se plantea la necesidad de revisar el pensamiento de Pierre de Coubertin como fundamento de lo que se denomina olimpismo en la actualidad. Tema 3. ¿Cuáles son los criterios de evaluación en este tema? Por ejemplo,
Es muy importante tener presente que que hay que registrar el trabajo. En este caso no estamos utilizando la plataforma Teams, pero sí debe registrar el trabajo en el grupo de WhatsApp. ¿Eso para qué? Pues para que quede la evidencia que usted lo entregó en tal, ustedes, el grupo lo entregó a la fecha correspondiente y al mismo tiempo lo entregaron de acuerdo a una directriz dada, en este caso como yo lo estoy denunciando aquí, y eso va a quedar registrado. Es muy importante la entrega puntual. Mire, hasta el momento se han presentado tres tipos de problemas diferentes. Uno, por alguna razón, no se programó adecuadamente la sesión. O sea, ahí hay un problema. Dos, personas que sabiendo la fecha no entregaron el trabajo a tiempo. Tres, personas que no leyeron, la mayoría no leyeron estas indicaciones y hacen y entregan el trabajo en un formato diferente. Y aquí se está diciendo que se utilice el formato institucional. Cuatro, que deben de cumplir con una función. Si no hay ningún tipo de programación extra en la universidad, un congreso, un seminario, una salida o asuntos de salud del estudiante, se debe cumplir con el requisito de la presencialidad. Aquí decimos que utilizamos la reprogramación. Yo creo que eso ya no es posible por el número de grupos y al mismo tiempo el poco tiempo que tenemos. Pero sí es muy importante que reprogramemos en función de ser eficientes. Pero por otra razón, tenemos que aprender a hacer esos trabajos virtuales, dejar las exposiciones debidamente registradas para que todas las personas lo puedan observar y el tiempo de exposición se pueda obviar en algún momento debido a las circunstancias, porque cierran la universidad, porque programaron un seminario, porque no se pudo hacer la reunión debido a un factor determinado, etc. Y el de carácter académico, además, es cumplir con las normas APA. De acuerdo. Tema 4. Entonces, en el tema 4, vamos a, ahora sí, van a estar, las personas están programadas, pero ya se les puede decir exactamente cuáles son las referencias bibliográficas. Vamos a utilizar dos referencias bibliográficas. Una de carácter histórico específico, que parte de este libro, vean bien la forma, y es que vamos a trabajar con los grupos, dos grupos con este tema. Les estoy mostrando el tema, el libro, segunda parte, porque este libro está dividido en dos partes. Entonces el primer grupo va a exponer con la primera parte del libro Historia del alma mater de la educación física en Colombia, escrito por el profesor Ángel Humberto Vázquez Hernández. El segundo grupo trabajará que es segunda parte, en forma objetiva. Y el otro texto que vamos a trabajar es este del profesor Jorge Zavala, que se llama Aproximación Histórica de la Educación Física en Colombia. Jorge Zavala Cubillos. Y que se les pide a los estudiantes que revisen este texto para sus exposiciones. Y lo demás sigue como tal, hay que hacer un video, etcétera, etcétera, etcétera. Y seguir con las indicaciones.
Por ejemplo, ese trabajo del tema historia. Mire, hay que ser prácticos. Uno de estos es, por ejemplo, sintetizar el contenido de las lecturas utilizando, por ejemplo, esto es muy denso porque se trata de las normas, de los decretos que diferencian el origen de nuestro programa como tal. ¿Por qué es una profesión? Porque tiene una historia institucionalizada desde la universidad y esto está respaldado por normas y decretos, resoluciones y, y se ha demostrado a través del tiempo. Entonces, se les pide que elaboren líneas de tiempo. Las líneas de tiempo son precisas y se van definiendo qué se hizo y qué lo respalda. Muy bien. Entonces aquí tenemos hasta el momento continuando con el tema de la evaluación. Entonces ahora sí nos vamos concretamente a las exposiciones. Habíamos quedado el día viernes, quedé con el compromiso de presentarles a ustedes una alternativa de solución al problema. Esto para decirles que no se trata de quejarnos, de disculparnos frente a un problema que se presenta. La mentalidad de un profesor, de un pedagogo, es siempre presentar las alternativas de solución, no quejarse. Entre paréntesis, no quiero extenderme en ese tema, pero da la impresión que la ideología, la politiquería, está alejándonos de un perfil de ser docente y pedagogo del deporte. Y es que ya estamos hablando en términos abstractos y no concretos. ¿Qué quiere decir la palabra concreto en el constructivismo? Es ir a la solución en la acción. Por eso yo defino el concepto de acto deportivo. El acto es concreto y es vivencial, desarrolla y sensibiliza a las personas y sus sentidos en el presente. No es especulativo con el futuro, es real, es concreto, pero al mismo tiempo es reflexivo y racional. El acto deportivo es de las situaciones vivenciales más complejas e importantes para la persona en su vida. No importa que tenga 5 años de vida o 90 años de vida. Siempre esa dinámica del acto deportivo le permite activar todos sus sentidos y todas sus dimensiones de desarrollo de tal manera que le permite vivir y tener la experiencia frente a una situación, frente al juego, frente al cuerpo, frente a todas sus potencialidades intelectuales, emocionales, todas sus dimensiones en un momento. Entonces, cierro el paréntesis y continúo. Se les pide entonces que revisemos, que cada grupo revise para qué fecha estaba programado, quiénes hacen parte del grupo, cuál es el producto para los que hicieron las exposiciones, en dónde está ese producto y si ese producto necesitan hacerle unos ajustes de una vez háganlo. Y al mismo tiempo qué referencia utilizaron para ser evaluados. No necesitamos aquí decir que sí que voy a perder porque no cumplí, no, revisen y mejoren esta cosa. Tenemos todavía un tiempo para mejorar. No se le olvide que el concepto que hemos construido algunas personas, como Rafael Antonio Morales, dice que deporte es ser mejor. ¿Eso qué quiere decir? Siempre, permanentemente uno está buscando la excelencia. Aunque se cometen errores, aunque se pierde, no, esto es una dinámica en función de ser excelentes a largo plazo. Les voy a pedir el favor a cada uno de los integrantes de los grupos y a los grupos en sí mismos que revisen la fecha, el tema, el nombre de los integrantes, el tipo de producción de material elaborado, las referencias y dejar claro dónde está registrado eso. Esto es una tarea para todos que revisen los distintos
las distintas fichas elaboradas para los grupos. Corte 2, 30%. Observen el tipo de talleres que están en el programa registrado. Revisen la programación.
les voy a pedir que comprendan lo siguiente, es estrictamente participación individual. Es obligatorio asistir. Si usted no asiste, qué pena. Voy a ser lo más riguroso del caso. Hay un momento que les voy a pedir el favor que me colaboren algunos estudiantes con algunos desempeños, con alguna actividad específica. Bien, el taller es más complejo que el taller es parte integral del espacio académico, no es algo ajeno al espacio académico. Y si observáramos y nos detuviésemos en el concepto de espacio académico, nos daríamos cuenta que cada semana en el espacio académico es en sí mismo un taller. Pero en la lógica hemos transferido la tradición de la clase que está medida por minutos, la hemos transferido aquí al espacio académico. Yo estaría en condiciones de decirles, señores, revisemos qué quiere decir espacio académico, tanto que hablamos de calidad y de eficiencia y acreditación, pero no entendemos qué es un espacio académico. Y como espacio académico quiere decir diálogo, quiere decir debate, quiere decir contrastación, quiere decir vivencia, quiere decir desarrollo de algo distinto. La pregunta que dejo aquí es, oiga, ¿le estamos apuntando a la universidad moderna? O, como digo en algunas ocasiones, utilizo un chaleco nuevo llamado modernidad, universidad del futuro, con la camisa vieja. La camisa vieja, ¿qué quiere decir? Tradición, el conformismo, la situación de confort. Entre menos hagan la universidad, mejor. De todas maneras me pagan. Pero, ojo, el espacio académico tiene una función y es el legado de la universidad pedagógico. Necesitamos formar un pedagogo, educador, muy convencido del conocimiento del saber pedagógico y los saberes, su capacidad de plantear problemas y la búsqueda de soluciones y la innovación. Ojo, así como no entendemos qué significa espacio académico, al mismo tiempo no proyectamos conceptos de innovación. Y no hay cosa más dinámica en el mundo actual y desde hace N años atrás que la dinámica que más transforma el mundo es la misma dinámica deportiva. Es una constante innovación en todos los órdenes. Y supuestamente aquí, entre comillas, decimos que estudiamos deporte. Yo me río en eso. Entonces, ¿qué estamos estudiando? Bueno, bien, este corte 3 tiene que ver con el ejercicio de investigación. El ejercicio de investigación recoge todos los elementos de información dados o desarrollos trabajados desde el corte 1, el corte 2, y el ejercicio integra eso. Metodológicamente, ¿cómo vamos a trabajar este corte? Es muy sencillo. El grupo que va a sustentar el ejercicio de investigación es un grupo de 3 personas. El inicio de este trabajo ya es posible iniciarlo. ¿Qué se requiere para ello? Mirar las opciones que les presento acá, que es el trabajo de autobiografía, que sería hacer un trabajo de investigación centrado en la historia deportiva de un grupo familiar, que sería hacer un trabajo sobre el legado histórico de un personaje, de una institución, que ha trabajado sobre el cultivo de la tradición deportiva o de los procesos organizacionales o políticos o académicos, para hacer un trabajo sobre una entidad deportiva, llámese club, liga, federación, corporación, institución A, B o C,
que tiene impacto a nivel local, regional o nacional. Por ejemplo, les dejo un ejemplo así. Se ha hecho el trabajo de historia deportiva de Bavaria, concretamente eso. O, por ejemplo, eh, de las multinacionales se ha hecho un trabajo serio de historia sobre su aporte a la evolución deportiva en Colombia? ¿O nos limitamos solamente a decir que es un monopolio, que tal cosa, que como tal vive el deporte? Sí, pero nosotros tenemos que ser equilibrados. Una cosa es eso y otra es otra cosa. ¿Cómo evolucionó esa empresa multinacional al lado de la proyección deportiva en el mundo? Pero a nivel local, ¿cómo es el cuento? Y eso es tema de estudio de una licenciatura como la nuestra. Bien, entonces dicho esto, les agradezco mucho su atención y por favor comuníquense conmigo para dejar más claro el registro del grupo, los temas y las fechas, y cruzamos información. Para ello le pido el favor que se comuniquen directamente en el grupo de WhatsApp. A su vez, todos los grupos deben de registrar en WhatsApp sus trabajos. Y a su vez, en este WhatsApp también van a plantear el trabajo en equipo para hacer el ejercicio investigativo. Entonces yo tengo que organizarme, atender las asesorías del ejercicio investigativo, hacer los ajustes en el programa y al mismo tiempo estar pendiente del proceso. Esa es mi responsabilidad. Ahora bien, les pido el favor que sean conscientes del rol de ustedes como estudiantes. Con mucho aprecio, estimados estudiantes, nos vemos y espero haber cumplido lo que planteé el día viernes de que iba a revisar esto. Gracias por su colaboración.